paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que han tomado la decisión de acompañarnos el día de hoy en un nuevo programa. Y es un programa sumamente especial, sin duda alguno. Tenemos a dos invitadas extremadamente especiales y estoy muy contento realmente de tenerlas aquí el día de hoy. Son invitadas de lujo, sin duda ninguna. Bueno, para decirles, tenemos primeramente a la hermana Blanca Verónica Olivares Flores y también a la hermana Laura Joaquina Rivas. Ambas son de la Orden de Santa Clara. Ellas están en el monasterio de San Damián en El Salvador. Bienvenidas, hermanas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto poder compartir este espacio. De verdad que nos alegra mucho poder llegar pues a tantos corazones, ¿verdad? Francisclarianos que sabemos nos están escuchando. Así bien, muchas gracias por este espacio. También la alegría es grande para nosotras también hacer llegar también la esencia de nuestra Madre Santa Clara a todos los que están escuchando. Sí, de hecho yo estoy sumamente feliz, la verdad, de tenerlas aquí y ya como ya más de uno ha notado, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando, vamos a estar enfocados hoy con Santa Clara, ¿verdad? Y obviamente no hay nada mejor que tener clarisas, ¿verdad? Que nos acompañe a hablar sobre Santa Clara. Y sí, o sea, bueno, más bien... Tal vez, bueno, antes de entrar un poco más en materia, algo que mencionaste, hermana Laura, me encantó, Francis Clariana. Sí. Es una espiritualidad en sí como tal, porque lamentablemente Santa Clara, nuestra madre Clara, a veces vive bajo la sombra de San Francisco. Ujú. Muchos hablan de San Francisco, pero de Santa Clara muy poco, ¿verdad? Y realmente nuestra espiritualidad no puede ser solamente enfocada en San Francisco de Asís, también está Santa Clara ahí. Entonces, es esa palabra en sí, francisclariana, es la espiritualidad que debemos todos tener, realmente. Sí, sí, de hecho, desde que empezamos a entrar en la conciencia de concebir el carisma como una sola gran familia, es totalmente inconcebible querer hablar solo del Padre San Francisco sin la Madre Santa Clara, o de ella sin él también, ¿verdad? O sea, constantemente recordar a uno nos hace recordar al otro. Y desde ahí la palabra nace, o sea, Francis Clariana. Y Mm, bonito como irlo metiendo en nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque así vamos como haciéndonos más conscientes nosotros, nosotras, y lo vamos también transmitiendo, ¿verdad? La importancia de siempre llevar a los dos juntos, ¿verdad? Porque es una misma cosa, un solo espíritu que el Señor dio a los dos. ujú. Así es, definitivamente, porque de los dos también aprendemos muchísimo. Hay mucho Sí, que podemos aprender. De hecho, para eso va a ser el programa de hoy, ¿verdad? Aprender. Ya hemos hablado de Francisco bastante, pero ya es tiempo que hablemos un poco más de Santa Clara, la verdad. Entonces, pero antes de eso, hablemos un poco sobre, bueno, ahora mencioné al principio, ustedes son de la Orden de Santa Clara. Tal vez comencemos con eso. ¿Qué es la Orden de Santa Clara? sí, bueno. Es en realidad la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, ¿verdad? Es nuestro nombre, digamos, oficial. Sabemos muy bien, ¿verdad? Que es la segunda orden fundada por nuestro Padre San Francisco, vea, los frailes hermanos menores, las hermanas clarisas y los hermanos de la tercera orden franciscana. Nuestra orden nace con el fuego del Espíritu Santo que Dios puso en el corazón de Clara de Asís, que al ver a San Francisco, se dejó llevar por aquello, o sea, veía que el Señor le inspiraba a Francisco una cosa muy auténtica y diferente a todo lo que ella miraba y que se conectaba muy bien con aquel deseo de Dios que Clara tenía en su corazón siendo pues una niña de 17 años, ¿verdad? Que empezaba a sentir de una manera muy especial que Dios le llamaba. Entonces ella responde, ella misma nos lo dice en el testamento, ¿verdad? Por mediación de nuestro Padre San Francisco. Dios nos dio a nuestro Padre San Francisco y ella lo descubrió así en su camino vocacional, ¿verdad? La persona que Dios puso en su camino y a través de la cual la llamaba a ella a consagrarse enteramente a él. Entonces así es como nace, ¿verdad? Todo un proceso muy bello, ¿verdad? Que se dio al inicio.
de la consagración de nuestra Madre Santa Clara en manos de Francisco, cuando Francisco ni siquiera tenía pues la orden como tal, ¿verdad? Mm, Sino que era simplemente un hermano que quería seguir la inspiración de Dios y la Madre Santa Clara se confía a ello también, ¿verdad? Y con el tiempo, aún en vida, nuestra Madre Santa Clara fue trabajando eso, ¿verdad? Como amoldeando lo que ahora ya nosotras tenemos ya como una orden, ¿verdad? Pero aún ella en todo su tiempo de vida lo vivió así como un encuentro, ¿vea? De sí misma hacia lo que Dios le llamaba. Y con el tiempo se ha ido consolidando ya como jurídicamente, ¿verdad? Como una orden. Es a la que nosotras pertenecemos, ¿verdad? Nuestra orden. mm, qué Y muy importante. bonito. Ahorita Sí. ya estamos próximos pues, a celebrar el perdón de Asís, ¿verdad? En la porción. Entonces nuestra orden nace allí, específicamente en 1212, cuando la Madre Santa Clara pues se decide, se fuga de su casa, ¿verdad? Mm, Toma la decisión también por consejo de Francisco en un domingo de Ramos y esa noche engalanada de sus mejores galas, ¿verdad? Entonces ella sale y hasta Francisco con los hermanos esperándola. ¿Verdad? Creo ujú, que es un signo muy bonito, cómo el Señor pues iba inspirando, ¿verdad? A nuestros seráficos padres a dar estos pasos para abrazar el Evangelio, para abrazar a este Cristo pobre y crucificado. ujú. Sí, definitivamente. Hablemos también, bueno, un poco, ahora que estaban hablando sobre Santa Clara, hablemos un poquito más también de ella, porque qué interesante lo que están compartiendo, ¿verdad? Que Santa Clara se va de la casa para unirse a este nuevo carisma que estaban haciendo, ¿verdad? Que obviamente hoy en día llamamos franciscanismo, ¿verdad? Al final del día, pero sí, pero no solamente Santa Clara se acerca a San Francisco y los demás hermanos, ¿verdad? A seguir este estilo de vida, es más que eso, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque de hecho nuestra Madre Santa Clara, de su familia, específicamente de su madre, pues también recibió mucho. Ujú, ¿Verdad? Este amor a la oración, este amor a los pobres, este amor pues también a la iglesia, ¿verdad? Porque eran pues muy cercanos y creo que eso es muy, muy interesante, incluso también cómo estos gestos, ¿verdad? De la Madre Santa Clara en su niñez también pueden ser, como decía usted, pues, cómo nosotros vamos a dar a conocer a Clara en el hoy, qué haría Clara ahora en este tiempo. ujú, ¿Verdad? Entonces, para los niños, por lo menos yo sentía como ese sentido de solidaridad, porque según cuenta la leyenda, las hermanas pues, que convivieron también con la Madre Santa Clara, de que ella se privaba de ciertas cosas para poder compartirlas con los pobres. Entonces, ujú, creo que es bien interesante ese sentido solidario desde su niñez, ¿verdad? Cómo se iba fortaleciendo en ella todos estos signos, estos elementos también que habitaban ya en el corazón de Francisco. ujú. Algo tal vez no todo el mundo sabe, ahora que menciona esto, o sea, que ella obviamente optaba con la pobreza, pero ella era noble, era familia noble, ¿verdad? Era ya una familia que era de cierto poder económico, se puede decir, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. De hecho, la Madre Santa Clara era una de las familias de Santa Clara de Asís, era una de las 20 familias más ricas y poderosas en aquel tiempo. Porque Wow. nos cuentan, vea, los testimonios que se dieron de ella en el proceso de canonización, que ella tenía el linaje de la nobleza no solo de parte de su papá, sino también de su mamá. Entonces tenía vivía pues en un castillo, ¿verdad? Uno de los mejores y más bellos que ahora podemos catalogar, vea. Y siendo aún así, de hecho, comentábamos eso hace un ratito con hermana Verónica. O sea, ella tenía, en aquel tiempo eran esas dos opciones, ¿verdad? O casarse con quien ya se había propuesto el matrimonio, ¿verdad? Las casaban muy jóvenes, desde que nacían, pues ya tenían preparado con quién iban a casarle, con tal de asegurar el linaje, o casarse o entrar a un monasterio. Pero uno de los monasterios, pues ya establecidos, ¿verdad? Que por lo general, benedictinos. Entonces sabemos muy bien que la Madre Santa Clara, pues si ella tenía el deseo en su corazón de consagrarse a Dios, pudo haberse ido con todas las de la ley, digamos, vea, al monasterio de las hermanas benedictinas. Pero ella sabía que era algo diferente. E incluso si ella hubiera entrado con las hermanas benedictinas, incluso habría sido como algo de fama para ella, o sea, y para su familia, vea.
era algo totalmente bueno, vea, y loable, ¿verdad? Hacerlo en ese momento. Pero ella decide renunciar incluso a eso, y eso fue un contraste grande para la familia, vea, noble, rica, que ella haya querido entrar totalmente diferente, como una hermana pobre, ¿verdad? Que no tuviese nada. Ujú. Sí, es que eso es uno de los puntos que uno ve en la vida de ella que realmente impacta fuerte. No es que muchas personas pueden dejarlo todo y seguir a Dios. Pero el Ujú. hecho que ella, de familia noble, que incluso ya tenía toda una vida planeado, incluso que lo más seguro su matrimonio ya estaba negociado, incluso con alguien más de la nobleza, o sea, ella nunca va a tener ninguna necesidad ni nada, deja todo, abandona absolutamente todo para un seguimiento fiel a Cristo. Eso Sí, es impactante. sí, Sí, interesante, ¿verdad? También esto que mencionaba hermana Laura, ¿verdad? Digamos, cómo la Madre Santa Clara fue haciendo todo un proceso de discernimiento y unas decisiones pues muy fuertes, ¿verdad? Las que ella tomó al abrazar pues el estilo de vida pues también muy similar pues al del Padre San Francisco y sobre todo que a veces es muy poco conocido también el privilegio de la pobreza que ella solicitó a la iglesia para vivir pobre y con cada papa que pues se iba renovando ella siempre solicitaba este privilegio, pero esta pobreza no es una pobreza sin sentido, ¿verdad? Sino que es una pobreza profunda porque ella fue aquella mujer enamorada de la encarnación de Dios, ¿verdad? Mm, Enamorada de la encarnación y esa pobreza de Cristo es una pobreza que dignifica, es una pobreza que libera, ¿verdad? En nuestro lenguaje franciscano clariano, pues se habla del desapropio, ¿verdad? Y creo que eso es bien importante para nosotros ahora, ¿verdad? En cuanto a ujú, veces pues tenemos eso de acumular, ¿verdad? Miramos los poderes pues ahora de este mundo, ¿verdad? Que sobre todo apropiarse de todo en cuanto a la espiritualidad franciscana nos lanza pues a una manera diferente de vivir. Y se ve que Clara entendió muy bien la espiritualidad de la encarnación. mm. Sí, que importante esto que menciona, es cierto, en nuestro mundo hoy en día vivimos un materialismo a veces muy desfrenado, ¿verdad? Tenemos tanta cosa que nuestro mundo nos presenta y nos dice, es que si no tenés esto, casi que no sos nadie, sí, ajá, prácticamente, ¿verdad? sí, es cierto, Sí, Sí, incluso es cierto. hace poco yo vi un video, pero yo sé que era cómico, pero igual habla mucho de nuestra sociedad, que es una señora que le dicen, ¿qué teléfono tenés? Y dice, ah, tengo un iPhone, ¿verdad? Es que si no tenés un iPhone no sos nadie, ¿verdad? Decía. Ajá. Entonces dice, pues, bueno, me lo puedes prestar para hacer una llamada. Y dice, ah, no tengo datos. Y que, o sea, pagas el teléfono lujoso, pero no tenés Ah, datos. pero no tienes internet, sí. Sí, y dice, es que es por estatus, pero es para que, o sea, si no lo tenés no sos nadie. ¿Es en Ujú. serio? ¿Verdad? Y es cierto, o sea, realmente lo material realmente no define las personas. Realmente uno tiene que encontrarse a uno mismo, de ese autoconocimiento y obviamente siempre aferrado a Dios, que Dios sea el que le ayude para incluso encontrar poder ayudarle a uno a encontrar lo esencial de la vida, que realmente la felicidad, lo esencial no se encuentra en los bienes normales, se está en el sumo bien, que es Sí. Dios. Sí, sí, la verdad es que esa es una de las cosas más bellas que uno también, ya hablando como de la vocación, ¿verdad? Que nuestra Madre Santa Clara nos ha heredado, es una de las cosas más bellas que uno va descubriendo en el proceso y en el camino, porque ella, pues, desde un inicio totalmente decidida a dejarlo todo y a vivir en la más pequeña, ¿verdad? De las condiciones de la pobreza. Y para nosotras que experimentamos la llamada a esa forma de vida que la Madre Santa Clara ha legado, ¿verdad?, a la iglesia, también es ese continuo proceso de desapropio, como ya decía hermana Verónica, ¿verdad? También nosotras venimos de esas sociedades, ¿verdad? Nosotras venimos de un mundo también que es así. Entonces, al entrar acá también y al asumir sobre todo porque es vocación, ¿verdad?, es llamada. Y desde acá nosotras vamos haciendo ese proceso de soltar, de dejar y de decir desde el corazón, vea, que la riqueza más grande de Dios y que para ello es un continuo proceso de conversión, vea, para ir descubriendo que también no solo se trata de las cosas materiales, porque la Madre Santa Clara bien pudo haber dejado todo y vivir
Por eso ella insiste mucho que la pobreza va unida a la humildad, ¿verdad? Entonces eso también es grande en el sentido de concebir nuestra pobreza francisclariana, ¿verdad? No es solo no tener cosas materiales, sino un sentido en el corazón, ¿verdad? De no apropiarse ni siquiera de ir saltando, ¿verdad? No irse apropiando ni de las personas, ni de los lugares, nos dice la Madre Santa Clara, ni de nada. Mm. Sí, y, y ¿qué más podemos hablar sobre Santa Clara? Porque bueno, ella también muy dedicada a la contemplación y a la oración, ¿cierto? Sí. De hecho, nuestro postulado, pues dentro de la iglesia es ese, ¿verdad? Contemplar y orar. Y sobre todo la Madre Santa Clara enfocó su oración en una oración encarnada, o sea, una oración que tiene rostro, que tiene situaciones concretas, que tiene nombres concretos también. De hecho, se habla pues de que la Madre Santa Clara oró por la ciudad de Asís cuando iba a ser atacada en un momento de guerra. Oró también por las hermanas mismas del monasterio, ¿verdad? Y ella, pues, en un momento que ella estaba, pues, muy enferma, también pide a las hermanas que la coloquen frente al monasterio con el Santísimo en sus manos. O sea, la fe profunda de la Madre Ujú, Santa Clara de que la ciudad y el monasterio iba a ser liberado estaba muy dentro de su corazón. Y ujú, creo que eso es lo más hermoso también que podemos seguir nosotras, pues, ¿verdad? Ese legado de ella de orar por las diferentes realidades. Incluso nosotras acá pues tratamos de estar al tanto de las noticias, tanto a nivel de la iglesia, a nivel del mundo, de nuestro pueblo, pues las necesidades, los acontecimientos también que van crucificando pues a nuestro pueblo, ¿verdad? Que van crucificando a nuestra gente. Y eso pues también nos vuelve sensibles, nos vuelve solidarias también, que nosotros desde acá no vivimos al margen de esa realidad, sino que estamos dentro del mundo orando por todas estas intenciones, orando por estos hermanos, por estas hermanas. Aquí pues vienen a pedirnos mucha oración, ¿verdad? Por diferentes situaciones y nosotros pues a través de las noticias nos enteramos también, ¿verdad? De esta realidad y es lo que llevamos a Dios. O sea, ujú. y la Madre Santa Clara se dice también que muchos se acercaban al monasterio, ella hacía la señal de la cruz en su frente y pues dice que eran sanados, eran liberados. Entonces, ¿cuál es ahora esta parte de la Madre Santa Clara? Hoy, para nosotras también este reto de vivir atentas, estar atentas, apuntar a lo esencial, pero sobre todo apuntar a la vida, apuntar a estos valores tan esenciales de la verdad, de la justicia, de que nuestra gente pues viva con dignidad, se viva pues esta justicia, ¿verdad? Sobre todo también ahora pues en el medio ambiente, ¿verdad? Cómo nosotros desde Importante. acá también podemos ir formándonos, educándonos y practicando también estos valores tan fuertes, ¿verdad? El Papa Francisco está haciendo un esfuerzo tan grande por salvaguardar nuestra casa común. Yo creo que la Madre Santa Clara en este aspecto nos presenta pues un valor tan grande, sobre todo en la misma experiencia de Dios, en la misma experiencia con las hermanas, porque también la relación dentro de la fraternidad o sororidad, en el caso de nosotras, es muy importante, o sea, en todas las dimensiones, ¿verdad? De la Ujú, vida cotidiana, desde lo más sencillo, desde el trabajo humilde que hacemos cada una de nosotras acá en la comunidad de un barrer, desde pues, el trabajo manual que realizamos, desde la formación que recibimos, desde la providencia de Dios, cómo hacemos uso de todos los recursos que nuestra Madre Tierra nos da y Dios también a través de su providencia hace llegar a nosotras, incluso a través de nuestro trabajo, que nuestro trabajo también pues tratamos de que vaya unido a esta dignidad como hijos e hijas de Dios, que nos sentamos a la mesa y sabemos que también hemos trabajado para poder tener este alimento. mm. Sí, voy a retroceder un toque y tocar un poquito más la oración, porque una cuestión que tal vez muchos no saben es precisamente esto que mencionas, que ustedes siempre están muy pendientes y orando por todas las situaciones que se están viviendo. ¿Y cuántas situaciones no hay? O sea, usted acaba de decir las noticias. Con tan solo meterse en las noticias, uno se da cuenta de tanta cosa que está pasando en América Latina en general, ¿verdad? Sí. Son unas cosas, unas barbaridades, unas injusticias, cosas enormes, pero ahí están ustedes orando constantemente para todos, nosotros, toda la sociedad, esa solidaridad que estás Ujú. mencionando es tan importante. Nosotros como católicos, tal vez
o sea, yo siento que nosotros como católicos tenemos que tener muy presente eso de la solidaridad en el sentido de que somos iglesia, somos Sí, parte del cuerpo Sí, de Cristo ujú, sí, sí, y todos somos parte de este mismo cuerpo y si una parte está afectada, nos afecta ujú, a todos al final del día, sí, nos pega en así, rebote. Si nosotros no estamos pendientes de los demás hermanos, la oración es una parte importante, también el servicio de los demás, pero el orar, a veces no hay más que hacer que orar. Por ejemplo, ahora con las elecciones hace poco que se dieron en Venezuela, ¿verdad? Yo sé que hay sí, muchos que Venezuela, han estado orando por esa situación, ¿verdad? sí, claro, Porque ¿qué más podemos hacer? No podemos, ujú, no estamos ahí, pero la oración tiene sí, fuerza, tiene mucha sí. fuerza, realmente. Em, También hay otra cuestioncita ahí que también menciona de que cuando ella estaba enferma, Santa Clara, le llevaron el Santísimo. sí, 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 el, algo que yo siempre recuerdo, bueno, y ahora antes de comenzar el programa, y yo sé que es audio y todo, no podemos enseñarles, pero igual, lo pueden meterse en Google, lo googlean y van a encontrar toda imagen de Santa Clara. Sí, seleccionada, sí, y de hecho vimos ahí una foto hace poco que les compartí, ¿verdad? Toda ajá, imagen tiene el Santísimo, sí. sí, la ujú. Eucaristía. Más bien, yo sé que hay una historia detrás de esos. Y si no sé si pueden contar un poco de qué se trata para profundizar aún más este tema. Sí, es un poquito lo que ya mencionaba Sor Verónica hace un momento. Ujú. La fe profunda que la Madre Santa Clara tenía en Jesús sacramentado, que la hacía estar segura sin lugar a duda que Él era nuestro mayor defensor. Es esto lo que decía ella cuando la ciudad de Asís se vio asediada por los sarracenos, ¿vea? Que un grupo, digamos, de guerreros que ahora podríamos llamarlos así, ¿vea? Los sarracenos se llamaban entonces, que querían, ¿vea? Entrar al pueblo y acabar con él. Y la Madre Santa Clara, es un sentido de una oración encarnada tan bonita que nos lega a nosotras. Ella, las hermanas cuentan que ella le decía al Señor, protege tú a ese pueblo que tanto bien nos ha hecho. Protégelo, Señor, no permitas que llegue, ¿verdad?, los sarracenos y quieran destruir a la humanidad. Salieron huyendo, ¿verdad? Cuando se cuenta el proceso de canonización que se fueron despavoridos. Y luego nuevamente cuando intentaron entrar al monasterio de San Damián, ¿verdad? Donde habitaba la Madre Santa Clara con los hermanos, ella pidió que le llevasen. Entonces no es como lo vemos ahora, ¿verdad? Una custodia, sino que se contenía el Santísimo Sacramento del altar en una cajita, como cofrecito. Entonces ella pidió que se lo llevasen y lo mostró, Ah, lo qué elevó interesante. ¿Ah, y sí? los sarracenos, pues ante ese poder y esa fuerza, no tuvieron más que salir corriendo. Y se dice que se escuchó una voz que pues la Madre Santa Clara pedía, protege, le decía al Señor, protege tú a estas hermanas. Y la voz dijo, yo seré siempre su defensor, su custodia. Entonces esa voz pues venía de esta presencia eucarística. En este tiempo, quizás para entrarlo un poquito en la actualidad, hoy que pasamos pues esta situación de la pandemia, acá con las hermanas estuvimos haciendo unas jornadas de vigilia, ¿verdad? De contemplación a Jesús sacramentado. Y yo creo que en la mente y el corazón de todas venía precisamente eso, ¿verdad? O sea, saber que la fuerza de Jesús Eucaristía estaba tan grande, presente, aún en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, tanto cuestionamiento, ¿verdad? Hacia nuestro Dios, en esta situación tan difícil que la humanidad atravesamos. Y con la fe puesta totalmente en que Él está presente, de que su poder dentro de la Eucaristía, no solo a través de la fe, sino de lo que nos transmite y nos hace capaces también de dar, ¿verdad? A través de Jesús sacramentado, es algo que heredamos de la Madre Santa Clara. Mm, Y es muy eh, bonito porque sí, cuenta, bueno, a veces nos han contado también algunos hermanos de que ese día se conmemora en Asís y dicen que el pueblo va a San Damián a dar gracias siempre a Santa Clara por ese prodigio, en ¿verdad? De esa serio. liberación de la ciudad, ¿sí? Y llevan ofrendas a San Damián en agradecimiento a ese acontecimiento. Wow. Sí, realmente es un acontecimiento. De hecho, yo lo he escuchado y a mí me encanta siempre que lo escucho y me hace recordar también, o sea, realmente, o sea, ahí está presente nuestro Señor.
en la Eucaristía. Sí, Él sí. está. Curiosamente, hace unos días leía un libro de un autor que es un fraile franciscano observante de Estados Unidos, se llama Fray Richard Rohr, y estoy a punto de terminar el libro. El libro en inglés se llama Everything Belongs, todo pertenece, nada más. Y casi ya finalizando el libro, habla sobre la Eucaristía y dice, a Dios le queda más fácil convencer el pan, que es el cuerpo de Cristo, que el mismo ser humano. Y a Ah, veces pasa, amigo, gracias, sí. pero a la vez tiene razón. A veces Sí. perdemos de vista que realmente ahí está presente Ujú. nuestro Señor y la importancia de tenerlo presente en nuestra vida cuando estamos recibiéndolo, saber que estamos recibiendo Él y estamos unos con Él. ¿Verdad? Y perdemos Ujú. eso de vista. Y Santa Clara, presente con esto que ustedes mencionan, qué importante es saber que ella demostró que realmente aquí está el Señor, aquí está Sí. presente, ¿verdad? Y nosotros que a veces no, no sacamos el tiempo ni siquiera de visitarlo, Ujú. cuando está a la hora santa, los jueves. A Sí. veces nosotros podemos Sí. tener una iglesia cerca y no lo hacemos. Que esto me lleva también a la oración, que también la Sí. Sí. importancia de orar unos por otros y a veces nosotros con nuestro horario tan agitado, que tantas distracciones que el mundo nos tiene, relojes inteligentes conectados a nuestros celulares y pasan notificándonos cosas y se nos va y ya está. No oré, no pude visitar el Santísimo, no le doy la importancia a Dios el espacio que merece, así como Santa Clara lo hizo. Sí, un elemento muy, muy esencial que sentimos nosotras acá, pues nos visitan diferentes grupos que tienen, se siente que hay una sed de Dios, ¿verdad? Hay una sed de Mm, Dios y como sí, decía usted, hay muchas distracciones, hay tanto ruido, ¿verdad? mm, Y creo que ese es un punto muy bonito que toca el Papa Francisco, porque él dice que a Jesús Eucaristía se le va a adorar. Hemos perdido, dice el Papa Francisco, ese sentido de adoración. Y ese sentido de adoración lo que implica también es hacer ese silencio, ¿verdad? Ese silencio interior y exterior, donde en ese espacio pues también crecemos en nuestra humanidad y crecemos espiritualmente. Y creo que la Madre Santa Clara, pues como dicen, hay un documento muy bonito previo a la canonización de la Madre Santa Clara, donde el Papa, pues Alejandro IV, él menciona que dice, Clara estaba oculta, pero su vida era conocida, ¿verdad? Creo que es muy bonito mm, ahora, pues con las redes todo se conoce, todo lo sabemos, y en esos tiempos pues no había nada de eso, ¿verdad? Pero sí cierto. su testimonio de silencio en el monasterio, ese testimonio solidario, pues también, ¿verdad? De estar enterada y de orar las diferentes realidades. Creo que cuando nuestro testimonio brota también de ese silencio, de ese encuentro personal con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y las hermanas, pues nos hace crecer, ¿verdad? Y creo que no estuviéramos en las condiciones que estamos en el mundo, ¿verdad? Cuando uno mira esta guerra, pues allá en Palestina, ¿verdad? Da un dolor, Ah, da un sí, sufrimiento, una cosa tan dura, ver la migración, ver hermanos nicaragüenses también que no pueden entrar a su país o ya no pueden salir o son expulsados. ¿Cuántos niños han muerto en el camino, pues a Estados Unidos, ¿verdad? Siento yo que todo esto toca profundamente y podemos verlo desde la fe, desde esa dimensión también de silencio y de confianza, pues, en que Dios, porque a veces nos sentimos como tan impotentes de poder hacer algo, ¿verdad? Y creo que ahí es donde viene bonito una frase de la Madre Santa Clara, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que somos, dice, sostenedoras de los miembros débiles del cuerpo de Cristo. Y yo qué creo que esa bonito. misión para nosotros es un compromiso pues tan intenso, que parte desde ese sentido solidario donde me conmueve como a Jesús pues también estas situaciones, ¿verdad? La falta de trabajo, por lo menos en nuestro país pues estamos pues que es muy, está todo muy bien y todo, pero cuando uno escucha a la gente se da cuenta que una es la cosa es la imagen y otra cosa es la verdad. Ujú. ¿Verdad? Cuando miramos el costo de la vida, pues también gente a veces ganando $3 haciendo tortillas y un tomate vale casi $1, un whisky vale 1.50, y entonces todas esas realidades nos tocan profundamente. Entonces creo que desde el silencio podemos elevar a Dios pues este sentir, ¿verdad? De todo un pueblo también crucificado, ¿verdad? En este Ujú. año pues estamos en el contexto
de celebrar los 800 años de los estigmas y ahora descubrir quiénes son estos crucificados de hoy. O sea, nuestra madre tierra, toda la explotación, pues también que está viviendo, ¿verdad? Cómo estamos decontaminados y a veces no es solo lo físico, lo externo, sino que muchas veces también lo interno, ¿verdad? Cuando vemos pues que hay tanto mal pues en este mundo, pero también sabemos que estamos seguras de que hay tanto bien, ¿verdad? Este recurso, pues por lo menos ahorita, ¿verdad? Estos programas para concientizar, para llamarnos pues también a una transformación. Y a mí me gusta mucho una frase que dice Leonardo Boff, dice, o nos salvamos todos o nos morimos todos. ¿Verdad? Siento que es una Qué fuerte. sentencia muy fuerte, pero que a la vez, o sea, es para generar esa conciencia. Y yo creo que la Madre Santa Clara en este aspecto, pues a nosotras nos genera mucha conciencia en esa coherencia de nuestra vida, en esa coherencia de nuestra oración, en esa coherencia de nuestra vida fraterna, de ser auténticos también, ¿verdad? Creo que desde la práctica, la vivencia de todos estos valores también, nosotros como franciscanos clarianos, podemos dar esa esperanza, porque pues miramos las noticias, por lo menos tenemos nosotras nuestra Fundación de Hermanas en Haití, ellas han tenido que movilizarse, igual que el pueblo, por la situación que se está viviendo, una desestabilización en todos los niveles, políticos, religiosos, económicos, muy fuertes, ¿verdad? Nosotros vemos esa realidad también con lo que las hermanas nos comparten y eso también toca el corazón, pues profundamente, porque es la imagen de Dios la que está ahorita en peligro, hasta en peligro de extinción, podríamos decir, Mm, ¿verdad? Con todos sí, estos sistemas, pues, que se están moviendo, pero creo que nosotros debemos ser esa voz profética, esa voz de esperanza, esa voz de vida también, ¿verdad? Como franciscanos clarianos, donde quiera que nos encontremos. Nosotros como Clarisa, los hermanos, pues, en sus misiones, en sus apostolados, ustedes en su familia como Orden Franciscana Seglar, y así pues todos los cristianos, creo yo que tenemos ese reto, ese deber también de ser esperanza, ¿verdad? Sobre todo creo que la Madre Santa Clara desde ese silencio pudo generar y ser una mujer portadora de vida, no una mujer mutilada, sino que una mujer que hizo ciertas renuncias, pero fueron unas renuncias con un sentido muy liberador también. O sea, consciente de que la acción de Dios, de que Dios estaba pasando en su vida, estaba traspasando su historia, porque ella se movía en un contexto de guerra también. ¿Verdad? Entonces creo yo que eso cierto. la sensibilizó profundamente y le hizo optar, y optar sobre todo por la vida, optar también por todos estos valores también del Evangelio, ¿verdad? Porque eso es lo que profesamos, o sea, vivir el Santo Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que profesamos y creo que la Madre Santa Clara fue muy coherente en ese aspecto y nos muestra un camino para poder nosotros vivir desde estos valores del silencio, de la oración, de la contemplación, de la solidaridad, de la verdad y la justicia, poder nosotros generar un nuevo estilo de vivir desde lo pequeño, desde lo que somos, desde nuestros lugares, ¿verdad? Entonces creo que la Madre Santa Clara abrazó el proyecto evangélico y dieron con el Padre San Francisco pues una respuesta muy novedosa, ¿verdad? En su tiempo y creo que qué bonito que hacer esta distinción para generar esa esperanza y para generar pues también ese bien, ¿verdad? Ese saludo de paz y bien, o sea, que transmita esta vida. Mm, Sí, una cosita es, quizás sí, agregando a eso, tan claro. bonita que decía Sor Verónica también el hecho de lo mucho que nosotros aportamos, desde lo poco que podemos hacer. Y yo creo que, bueno, usted se asombraría realmente y todos cuantos nos escuchan, se asombrarían de ver lo sencilla y lo simple que es nuestra vida, nuestro día a día aquí en el monasterio. Porque a veces también hay gente que nos pregunta, a veces los niños cuando vienen en grupo nos hacen preguntas así como bien extraordinarias, vea, como que cuántos rosarios al día se hacen y y cuántos ayunos y cuántas oraciones y realmente nuestra vida aquí, cada día, transcurre de una manera tan sencilla y tan familiar que costaría creer que desde esto pequeño y sencillo se está gestando este deseo grande de que el Señor transforme la humanidad, de que el Señor vaya sanando todas estas situaciones que Sorbero ya mencionaba, ¿verdad? Optando nosotras aquí por dentro de nuestra, creo que ver, o sea, a veces cuando nosotras compartimos entre nosotras aquí también, qué nos suscita tanto dolor en la humanidad,
tanta impotencia, enciende también en cada una de nosotras un deseo profundo de conversión, porque vemos que la raíz de todo esto pues siempre está en la ambición, ¿verdad? El ser humano quiere más y más. Y si nosotras también dentro de nuestro corazón vamos apagando todas esas cosas que no vienen de Dios ni de su Espíritu Santo, vamos contribuyendo a este bien que ya mencionaba Sor Verónica, ¿verdad? Y eso lo respira la gente, lo respiramos entre nosotras, o sea, nos ayuda a crecer en este sueño de Dios, como lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? De una sola fraternidad, ¿verdad? Una sola humanidad. Mm. Sí, no, definitivamente. Yo siempre he tenido gran admiración a ustedes, realmente, de la manera que ustedes siempre están tan pendientes de nosotros. De hecho, lo están demostrando, ¿verdad? Siempre han estado tan pendientes de nosotros con la oración y, de todo, y la contemplación de en sí la situación que se está dando y de todo. Em, Tal vez algo que quisiera comentar, porque algo que ahora estaba mencionando que les han preguntado a ustedes, ¿verdad? Sobre el día a día de ustedes, ¿verdad? Y de todo. Em, ¿Qué? O sea, no sé, haciendo como un paréntesis, se puede hacer la pregunta más o menos cómo es el día de ustedes. Tal Sí, vez rompiendo un poco el esquema, perdón, es que tenía que hacer la Sí, pregunta, ya me entró la ah, es, curiosidad. es, eso es parte de lo que la Madre Santa Clara sería hoy también. Sí. ah, sí. Sí, nuestra vida pues gira sobre todo en torno pues a la vida de oración, formación pues y trabajo, ¿verdad? Digamos, nosotras realizamos lo que es toda la liturgia de las horas, ¿verdad? Iniciando pues con el oficio de lectura, luego tenemos laudes, ¿verdad? Hacemos las horas menores, ¿verdad? Que es Es, tercia, sexta y nona, ¿verdad? Hacemos vísperas y completa, ¿verdad? Pero el día a día, pues abrimos cuando nos levantamos con nuestro aseo personal, ¿verdad? Para poder iniciar la jornada. Y también tenemos la Eucaristía diaria, ¿verdad? La tenemos de sábado, de martes a domingo, porque el día lunes, pues los frailes descansan, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos así más o menos, ¿verdad? Eso y la formación, ¿verdad? Sobre todo, y ahí no sé qué era sí, más. sí, el compartir también, digamos, tenemos un horario, por así decirlo, ¿verdad? Para cada día, ¿verdad? Tenemos los momentos en los que vamos a la capilla, que hacemos, como ya decía Sor Verónica, así los rezos propios que la iglesia ya nos designa. Y cada día en la noche hay ciertas variaciones, ¿verdad? Tenemos también el rezo del Santo Rosario todos los días, en la mañana mientras estamos trabajando. Una hermana va acompañando, va guiando el rezo del Santo Rosario. Y por las noches diferentes actividades, ¿verdad? La lección divina en uno de los días, otro día tenemos el repaso de los cantos que nosotras hacemos, pues nosotras tocamos los cantos en la Eucaristía, ¿verdad? Repasamos también. Dentro de el sentir que también nuestras constituciones nos dan para una vida más equilibrada y sana, 2 veces a la semana tenemos ejercicios físicos también, ¿verdad? Que nosotras realizamos. Y así en el día también tenemos momentos propios para compartir, fraternos, ¿verdad? Que llamamos recreo, ¿verdad? Ya nos sentamos aquí así a compartir entre nosotras más directamente, ¿verdad? Porque todo el tiempo pasamos juntas, la verdad. O sea, nuestro Ujú. trabajo es juntas, ¿verdad? Y la experiencia, la oración también juntas, ¿verdad? Todo el tiempo, más que nuestra casa no es pues muy grande, ¿verdad? Nos vivimos encontrando todo, en todo momento. Pero así, o sea, si nos pusiéramos quizás a detallar el horario, se aburrirían de escuchar el sentido de cada hora, ¿verdad? Pero para nosotras ya el horario transcurre de una manera tan bonita, o sea, que ni se siente el día. Cuentan las hermanas que cierta hermana, señora, vino una vez diciendo que quería regalar unos juegos de mesa para que no nos aburrieran, para que no se aburran las hermanitas. Dice. Y sí, supiera que a veces el tiempo ni sentimos cuando nos pasa o sea, hay una frase muy bonita que estuve leyendo hace poco de la alegría divina de existir, vea. O sea, Mm. sentir que nuestro día está lleno de tantos elementos que nos hacen entrar en esta oración. No oramos solo porque estamos en la capilla de rodillas, ¿verdad? Sino que todo lo que vivimos y hacemos en el día a día es un esfuerzo de cada hermana por unirnos en esa oración al Señor, ¿verdad? Qué importante lo que acaban de compartir. O sea, yo decía un paréntesis porque me entró la Sí, curiosidad. Pero, pero es que qué interesante todo lo que han venido compartiendo, porque, por ejemplo, ustedes viven juntas como una sí, sola comunidad, ¿verdad? sí, Bueno, es una Sí, fraternidad prácticamente. sí, Digamos, en mi caso,
de la Orden Franciscana Seglar, yo tengo mi fraternidad, yo comparto con ellos, Ajá, nos sí. reunimos una vez a la semana, Ujú. pero no solamente con ellos, también comparto con otras personas, ¿verdad? Y tengo personas que hasta puedo decir son fulano tal, mi mejor amigo, por decir algo, Ajá, pero mi Ajá, mejor amigo, pero no es de la OFS, pero es mi mejor amigo, ¿verdad? Sí, así, pero es que ustedes hacen hacen una unidad, una comunidad, una fraternidad entre ustedes. Y qué bonito. sí, Y realmente yo creo que es una enseñanza para todos nosotros. A veces el convivir puede ser a veces difícil, ¿verdad? Yo he escuchado historias, bueno, pasa en la OFS y también algunos frailes me han contado que a veces en sus comunidades se pone un poco difícil con algunos hermanos, pero más allá de todo eso es ese deseo de estar juntos, de amarse mutuamente, indiferentemente, incluso si hay desacuerdos y de todo, pero aún así existe esa solidaridad, esa paz entre todos y ese ejemplo que ustedes acaban de poner, yo creo que nuestra América Latina necesita mucho eso también. Necesita sí, mucha hay mucha división social, hay muchos asuntos de división política incluso en nuestra sociedad y actualmente que la tolerancia cero. O sea, ahora ya nadie tolera nada. Nomás alguien dice A y no estás de acuerdo con A, estás de acuerdo con B y ya está. Se enojó todo el mundo, ¿verdad? Y no hay esa tolerancia. sí, Sí, no, y es Pero bien bonito, sí, digamos. sí, no Sí, es decías, eso que hermana. mencionaba usted me hacía recordar también algo que nos comentaba una vez un fraile que vino a compartir acá con nosotros ay no, hermanas, decía, de verdad, si ustedes pueden vivir juntas es porque Dios existe. De verdad, porque aquí ustedes se pasan viendo las 24 horas del día, dice, en cada lugar, en cada espacio. Y la verdad que creo que eso es bien interesante, pues también aquí las hermanas, desde que nosotros iniciamos pues nuestros procesos, ¿verdad? También pues se trabaja lo que es el área humana, ¿verdad? Porque sabemos que somos débiles o frágiles o como dice San Pablo, pues este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Entonces, cómo Mm, ir cultivando, cómo vamos trabajando esto y la Madre Santa Clara, pues en esto es una maestra, mm, ¿verdad? Es una maestra, la verdad, cuando uno lee su testamento, descubre tantos elementos para nuestra vida, para ese trabajo, pues personal, ¿verdad? Que luego, pues da a luz en la comunidad. ¿Verdad? mm, Porque creo que sin esa experiencia de Dios también, o sea, de sentirnos realmente hermanas en la diferencia, porque cada una llevamos un proceso muy distinto. O sea, venimos de diferentes espacios familiares, sociales, políticos, incluso a veces religiosos, porque por los grupos a los que hemos pertenecido, o sea, hay grandes distancias, diferentes. ¿verdad? Grandes diferencias, claro. pero sabemos que quien nos une es Cristo. Y es este Cristo pobre y crucificado, ¿verdad? Mm, Como lo identifica muy bien Francisco y Clara. Entonces creo que es bonito irnos trabajando, conociendo ese autoconocimiento que mencionaba usted también. O sea, ujú, es muy importante. Ahora, gracias a Dios, tenemos tantas herramientas, tantas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como hablamos nosotras a veces con las hermanas con estos recursos, pues también de las redes, o sea, la ciencia, cómo ha ido avanzando, o sea, tanto. qué ¿Verdad? O sea, importante. va Ujú, a 1000 por horas. Entonces, pero como hay muchos recursos muy buenos que ahora pues nos pueden ayudar en este crecimiento humano y espiritual, pero no lo es todo. O sea, necesitamos también esa experiencia de Dios, ese encuentro personal con Él, que es el único que nos transforma. Y más, pues cuando nosotros pues somos bautizados, formamos parte de una iglesia, sentir ese sentido eclesial, pues también, ¿verdad? Dentro de nosotros que la Madre Santa Clara lo vivió intensamente. O sea, siempre a nosotros nos dice bajo los pies de la Madre Iglesia, ujú, ¿verdad? Entonces, esa obediencia también, pues, ¿verdad? A estas instancias y sobre todo, pues, la obediencia a Dios, ¿verdad? mm, Creo que eso es lo que nos libera, pues, también de estos egoísmos, ¿verdad? De estos conflictos que a veces no es por la vida ni es por lo esencial. ujú, ¿Verdad? Porque a veces entra mucho pues la rivalidad, la competencia, eh, todos estos elementos que no nutren nuestra vida. Entonces creo que en nuestra vida fraterna, pues la Madre Santa Clara incluso nos dice a nosotros en la regla, guárdense las hermanas de las murmuraciones, del egoísmo, de las envidias. O sea, es bien clara, es muy puntual la Madre Santa Clara. O sea, en irnos indicando el camino, que eso no nos lleva a construir la fraternidad, que no nos lleva a construir el reino de Dios. Entonces creo que en este aspecto pues es muy bonito también como ahora tenemos más recursos que nos pueden ayudar a entrar también en este camino, pues también de conversión, pero sobre todo la experiencia de Dios.
¿verdad? Que es lo máximo, ¿verdad? Lo que nos puede generar esa transformación. Y la Madre Santa Clara nos induce a nosotros, dice, contempla este espejo, contempla esta pobreza, contempla este Cristo, dice, este espejo que es el que nos muestra el camino, que nos muestra el rostro verdadero de Dios y nosotros somos pues, esa imagen sagrada de Dios. ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención también cómo la Madre Santa Clara es nombrada patrona de la televisión. Y en ese tiempo, Ay, pues, sí. no existía eso. ¿Verdad? Y cómo es nombrada, ¿verdad? O sea, pero fue esa experiencia profunda de Dios de contemplar la celebración de la encarnación, ¿verdad? Que hizo pues a Pío XII nombrarla. Imagínense cuánto tiempo después, en 1800, nombrar la patrona de la televisión. Incluso es conocido también como patrona del buen tiempo. A nosotros en esos tiempos de lluvia nos traen muchos huevos porque tienes a devoción a la Madre Santa Clara de llevar huevos a las Clarisas para que no llueva para tal evento, para tal acontecimiento. Y les digo a las hermanas, bueno, este es el tiempo de los huevos. Nosotros, nosotros comemos huevos y la gente se ve beneficiada con un bonito tiempo. Mira qué bello intercambio, ¿eh? Sí, no, y se lo agradecemos. Sí, sí. Sí, es bien curioso, pues, ¿verdad? Como a veces vienen luego las personas a agradecer, ¿verdad? Porque a través de la Sí. mediación de la Madre Santa Clara, pues, tuvieron un buen tiempo, o incluso, pues, mujeres que han tenido hijos bajo la vocación, ¿verdad? De la intercesión de la Madre Santa Clara, ¿verdad? O sea, cómo somos nosotras testigos, pues, de esos signos de Dios, ¿verdad? De esos detalles de Dios para con su pueblo, cuando ponemos esa confianza, pues, y también en las mediaciones, ¿verdad? Que Dios va poniendo en nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces creo que es mucho pues que podemos hablar de la Madre Santa Clara. Claro, claro, no, de hecho bastante. Estoy aquí bastante asombrado con eso de la Santa Patrona del Buen Tiempo. Eso no lo Sí. Sí. sabía. Del Ah, televisión sí sabía, del televisor, eso sí sabía, pero ajá, sí. Sí, y es del buen sí, tiempo. eso del Así. Buen Tiempo, ese sí no lo sabía, de las curiosidades. Sí, Sí, incluso una vez nos decía un grupo que venía, bueno, dice, conocían un poquito sobre la vida de la Madre Santa Clara en el sentido de cómo ella, por seguir a Cristo, pues en cierta manera sufrió cierta violencia, pues de su tío, ¿verdad? Monaldo, cuando no querían, pues de que ella se consagrara. Incluso, pues en ese tiempo, pues la iglesia había una protección muy bonita que dice que si se cogían del mantel del altar, nadie podía tocar a esa persona. ¿Por qué? ah, Porque si él cierto. entraba Ujú. en excomunión. Entonces, como la Madre Santa Clara también, siento yo, reivindica la dignidad de la mujer en cuanto a las decisiones, ¿verdad? Sobre su vida, sobre su ser, o sea, esa libertad tan grande de espíritu que tenía la Madre Santa Clara, que la impulsó incluso pues a arriesgar su vida, incluso su hermana Inés, que luego la siguió, pues dice que fue arrastrada, ¿verdad? Por los soldados de su familia, y dice que ella oró al Señor también para que pues la liberara, y dice que Inés pesaba como plomo, no la pudieron mover. No pudieron moverla, sí, Entonces, cierto, ya había no pudieran escuchado. moverla porque sé que, o sea, un peso que cogió y ya no pudieron moverla. Entonces, como la intercesión, pues esta intercesión confiada en este Cristo, ¿verdad? Como lo hablamos de la Eucaristía, también en esta oración de intercesión por la vida, ¿verdad? Porque Ujú, creo que la Madre Santa Clara fue tan intensa en ese momento, o sea, ella sentía que no podía hacer nada, pero sin embargo acudió a quien sí podía hacerlo todo. ujú. ¿Verdad? Y ese convencimiento de ella y esa reivindicación, pues también como mujeres que podía decidir su destino, ¿verdad? Y su destino era abrazar a este Cristo pobre y crucificado. Creo que a nosotras como mujeres, pues también nos da un legado muy grande la Madre Santa Clara, ¿verdad? De Claro. luchar sobre todo y ser gestoras de vida, ser gestoras también de justicia, ¿verdad? En este mundo, pues donde hace falta mucho, Ujú. ¿verdad? Es cierto, se ha avanzado mucho en los derechos de la mujer y de todo. Aún Sí, así existe falta mucho terreno para recorrer y aún existe mucho machismo y todo. Pero es curioso que en épocas medievales Santa sí, Clara demostró totalmente otra cosa. Ella y las hermanas sí, demostraron sí, no, totalmente así otra es. cosa. Sí, Ujú. y qué importante, es una elección fuerte. Si ellas pudieron en esas épocas más difíciles hoy en día, Sí. con más razón, la mujer tiene mucho poder, mucha fuerza. Sí, y sobre todo llevándolo también de la manera correcta, ¿verdad? Porque a veces hoy se ha desvirtuado tanto esto del feminismo que eso no puede llamarse Ah, feminismo, ¿verdad? buen punto, O sea, ya cierto. ni entra en esa categoría y al contrario, es una vergüenza hasta cierto punto para nosotras las mujeres que se vaya hasta esos extremos.
porque la fuerza pues de nuestro sentir, ser mujeres, no está en quererse igualar en fuerza física al hombre, o sea, en querer demostrar que de por sí tenemos la capacidad para muchas cosas, que con el tiempo pues a través de la historia se ha querido callar, se ha querido apagar, y justo es pues que mencionaba hermana Verónica, de Madre Santa Clara como la mujer que ha hecho la primera regla, la primera mujer que ha hecho una regla dentro de la iglesia, no ¿cierto? queriendo competir contra nadie, no queriendo hacer ver que ella era muy fuerte, sino por el convencimiento profundo de lo que Dios había inspirado en su corazón, que a ella la hace redactar esto y pedir, doblegar a los papas, ¿verdad? El señor papa, como se le decía, que, que aprobase esa regla. Entonces esa es la gran luz, siento yo, para un feminismo, o sea, que viene de Dios, ¿verdad? O sea, Ujú. para hacer ver nuestro ser mujer como Dios lo mira también, ¿verdad? Hay un canto muy bonito, no sé si lo habrá escuchado por ahí, este de Dios es como una mujer, ¿verdad? O sea, que va relatando, narrando todo eso también, el hecho de la concepción materna de Dios también, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente, los extremos no son buenos. Más bien, nuestra Sí. sociedad necesita más un equilibrio entre hombres y mujeres, no que uno sobrepase el otro, que le ponga el zapato sobre el otro, no. Ujú. Somos creación de Dios, de verdad. Sí. Somos criaturas de Dios, creados por Dios, somos iguales. Es ahí donde debemos todos construir la fraternidad universal, como tanto se habla. Sí. Sí. Ujú. Em, una cuestión también que estaba ahora pensando y retomando, a ver si lo entendí bien de parte de la hermana Verónica sobre la vida de ustedes, que todo lo que ustedes hacen en el día, no solamente es orar, pero también las cosas que ustedes hacen es prácticamente un modo de orar. También es como Sí. oración, haciendo oración vivo en las cosas que hacen. También eso Sí. es una cuestión que hace falta mucho también en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestros Mm, pueblos. ujú, ujú. Sí, incluso, digamos, nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nosotros, pues, para sostener nuestra comunidad, pues, también trabajamos, ¿verdad? Como todo, que día a día, pues, Claro. ¿verdad? Realizamos nuestra labor y nuestro trabajo y nuestra formación, pues, también, ¿verdad? Que tenemos, pues, bueno, cada etapa, pues, tiene la hermana que las acompaña, luego tenemos también momentos para toda la comunidad, pero también en esto del trabajo, pues también es un trabajo en solidaridad, unido pues también a nuestro pueblo, que día a día pues sale también, ¿verdad? Uniéndonos a esos esfuerzos, ¿verdad? De recrear pues también nuestra vida, nuestra historia, todas estas estructuras pues también sociales, ¿verdad? Como desde la vida fraterna, un trabajo que recibimos, digamos, un pago, pero es para compartirlo en comunidad, no es solo para mí, ¿verdad? Ujú. O sea, yo hice este trabajo, me lo van a pagar a mí. No, o sea, todo se pone en común. O sea, esta vivencia también de las primeras comunidades creo que es muy enriquecedora, ¿verdad? Para nosotros, o sea, el valor y la actualidad, pues, que tiene la palabra de Dios en este sentido de vivir, pues, todo en común, ¿verdad? Porque todas gustamos, disfrutamos el beneficio, pues, de un trabajo en comunidad. Y creo que eso es bonito también, cómo cultivarlo en nuestras familias, ¿verdad? Sobre todo en nuestra familia, pues también que llevamos esta dimensión, ¿verdad? Franciscana clariana en nuestra vida, en nuestro quehacer. Y qué bonito testimonio también, por lo menos yo lo he experimentado aquí con las hermanas, ¿verdad? Ese compartir el trabajo en común. Mm. ¿Verdad? Y todo lo, pues, lo que elaboramos, ¿verdad? Porque hacemos ornamentos litúrgicos, elaboramos hostia, hacemos medicina natural también, ¿verdad? Ah, Es también. otro recurso, pues también de la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros, la compartimos, pues igual con todas las personas, ¿verdad? Buscando estas alternativas que dañen tanto nuestro ambiente como a la persona. ¿Verdad? Mm. Entonces apuntamos bastante a eso desde nuestro trabajo y el cuidado, pues también, ¿verdad? De los recursos que nosotros tenemos, el agua, la luz, el uso del teléfono, o sea, de todo, en todo, pues en todo lo que llega a nuestras manos, qué utilidad le damos y qué conciencia tenemos también al utilizarlo, ¿verdad? Incluso en el trabajo que hacemos, o sea, cómo utilizamos estos recursos adecuada o no el despilfarro, pues, ¿verdad? También incluso nosotros aquí, cuando ocupamos el agua, pues con el que trapeamos el piso, lo ocupamos para regar las plantas, porque a veces hay escasez de agua, muchas veces, en algunos momentos. Entonces, eso también nos hace tomar conciencia y de ver a veces personas que no tienen agua y nosotros sí tenemos en Mm. algunos momentos, o la hermana lluvia, pues, ¿verdad? También gracias a Dios en esos Sí. días hemos tenido pues agua,
Entonces, cómo nosotros vamos utilizando y tomando conciencia de esto, sobre todo en esta dimensión de nuestro trabajo, no solo el trabajo manual, sino que lo que implica toda nuestra vida, porque es una totalidad, ¿verdad? Así como hablamos, pues, del ser hombre, el ser mujer, o sea, somos un complemento, ¿verdad? Y todas las hermanas, pues, cada una de nosotras, desde nuestros dones, y la Madre Santa Clara muy bonito nos dice en el testamento, que cada una le debemos multiplicar el talento recibido. Entonces, es muy bonito cómo cada hermana pues trae sus dones, ¿verdad? Viene con una Mm. variedad de dones y la Madre Santa Clara nos dice que cada hermana es un regalo de Dios. Y bueno, a veces nos preguntamos, bueno, a nosotros nos gustan los regalos, pero en el regalo no sabemos qué es lo que viene porque es sorpresa, ¿verdad? Entonces, nos Qué pasa eso. bello Entonces, eso. vamos Ujú, descubriéndonos, vamos conociéndonos cada una, pues también, y sintiéndonos familia. O sea, sentir que el dolor de mi hermana, del hermano es también mi dolor. Y ujú, también pues nos vamos autoformando cada una pues también, ¿verdad? En cuanto a aquellas cosas pues que tal vez no colaboran en el crecimiento del reino y de nuestro ser, ¿verdad? Creo que eso es bonito tener esa capacidad pues a veces, ¿verdad? De juntarnos, tenemos instancias pues dentro de la comunidad también, ¿verdad? En la cuestión pues también de instancias de tener pues un gobierno, pero también o escuchar la voz de cada una de las hermanas. mm, Esto entra quizás un poquito en lo que comentábamos hace poco, vea, de la experiencia de cómo es posible este vivir juntas todo el tiempo. Y, o sea, realmente no es posible si no es a través de la conciencia de un proceso de conversión. Creo que esto es algo bien bello de la Madre Santa Clara y del Padre San Francisco. Y en sí, o sea, de toda vocación, hay una cosa bien bonita que el Papa Francisco habla cuando escribía en ese documento de Cristo vive a los jóvenes. ah, sí. Papa Francisco, hablando de la vocación, dice él que aquella vocación por la cual nosotros optemos, o sea, Dios no nos ha llamado viendo lo que somos en ese momento, sino viendo todo lo que somos capaces de ser a partir de la llamada que Él nos hace. Y realmente Mm, uno experimenta eso cuando ingresa al monasterio, ingresa a la vida consagrada o con el matrimonio, ¿verdad? O sea, somos llamadas con el total convencimiento del amor de Dios, ¿verdad? De sentir que esa es la llamada que Dios está haciendo en mi vida. Pero a lo largo del camino del proceso, el mismo proceso, la misma experiencia comunitaria nos va iluminando todas aquellas cosas que, como dice el Papa Francisco, hay que soltar, ¿verdad? Dice él, que la vida, la vocación es exigente. No porque Dios sea un ser exigente que esté reclamando ahí una regla o porque la comunidad se vuelva así, ¿vea? O sea, que todas tenemos que estar a una talla, sino porque si claro. vamos a llegar a ser lo que Dios ha soñado de nosotras, entonces es exigente toda vocación, porque Ujú, sabemos que Dios no ha soñado con vivir eternamente en un conflicto, ¿vea? O sea, el ujú, hecho de vivir, hay esto también que vemos en la formación muy bonito el que no nos descubrimos realmente o completamente hasta que no nos encontramos con el otro, ¿verdad? En nuestro caso con la otra. Y eso pues lo vivimos en el día a día, ¿verdad? Estar conscientes de que yo estoy en un proceso, tengo mis fragilidades, pero a pesar de ellas voy queriendo construir, es estar consciente de que mi hermana pues también las tiene, tiene sus fragilidades, es de barro, como ya decía hermana Verónica, ¿verdad? Somos de barro, la Madre Santa Clara lo dice, ¿verdad? Somos frágiles, ¿verdad? Por naturaleza. Pero esta conciencia, siento yo, de que todas vamos en un proceso, hace posible ujú, esta comunión que muchas veces pues puede que no sea tan sencilla como quizás lo esperábamos, pero incluso vivir esos momentos es parte de la experiencia de Dios, ¿verdad? De hacer un proceso de vivencia comunitaria más auténtica. ujú. Tengo que admitir, yo puedo pasar toda la noche hablando con ustedes. Me encanta todo lo que hemos estado hablando y se me puede ocurrir mil cosas para preguntarles. Sin Oh, embargo, quizás otra cosita ah, sí, que nos mencionaba usted de que qué sí, más podíamos agregar de nuestra Madre Santa Clara, ah, y sí, es el sentido de que somos toda una orden. O sea, ahorita usted se ha inspirado tanto y llamado por nuestra forma de vida aquí dentro de nuestro monasterio. A ver, sí, todas las clarisas tenemos la misma forma de vida, ¿verdad? Pero cada monasterio es autónomo. Y las hermanas de aquí, desde que vinieron a fundar a El Salvador, han ido haciendo un proceso de ver cómo se va a constituir nuestro horario, nuestra manera concreta de ser clarisas en El Salvador. Nuestras hermanas que viven en Guatemala tienen su manera de ser hermanas clarisas en Guatemala, las que viven en Costa Rica, Panamá, Honduras, ¿verdad? Y ujú, eso sí, es bien lindo. Esta semana pasada hemos estado en un encuentro formativo con todas las hermanas de nuestra federación, ¿verdad? Santa Clara, en sí, América Central.
Y es bien bonito ver la diferencia, o sea, somos tan diferentes. Mm. Es saber que en esa diferencia el Señor ha construido nuestra vocación. Vea, cuando nosotras, por ejemplo, decir en el sentido de la oración, iniciamos nuestra exposición del Santísimo, bueno, dura toda la tarde, ¿ve? Habrán hermanas que ellas deciden cierto día no hacer la exposición durante la tarde, sino durante la noche como una vigilia. Otras Ah, hermanas al siguiente día. Toda esa alternancia y riqueza y variedad que hay dentro de nuestra orden en cada monasterio de todo el mundo es lo que sí, sostiene la iglesia. Y esto hablando solo de nuestra orden, ¿ve? Ahora ya no digamos toda la vida contemplativa, ¿ve? La riqueza en la variedad, que es lo que sostiene a la iglesia y a la la humanidad. riqueza. La riqueza en la variedad. Qué importante. Y aún dentro de la variedad todos hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Que es Sí, el amor en Cristo. Sí, ujú, claro. sí. Sí. es- Em, ¿Qué más podremos agregar ahí sobre la vida de Santa Clara, inspiración para nuestro mundo de hoy, que tanto necesitamos de las enseñanzas y la inspiración de Santa Clara en nuestro mundo, en nuestra realidad latinoamericana, para especificar tal vez? ¿Qué más sí, podría ser? sí. El hecho también quizás eh, el aspecto, no hemos tocado quizás mucho de la cultura del descarte que el Papa Francisco tanto habla, ¿verdad? Y que lo vemos en este mismo documento, ¿verdad? Recordaba, el Papa Francisco reta y sacude a los jóvenes y les dice, vayan contracorriente contra la cultura de lo provisional. Y Mm, si vemos, pues quien ha sido grande faro en esto es la Madre Santa Clara y el Padre San Francisco. O sea, entrar en esa conciencia de lo necesario para vivir, o sea, ¿qué es lo necesario para vivir e irnos despojando de tantos esquemas con los que ahora ya se nacen? O sea, vemos, por ejemplo, que los niños ya a 1 año de edad ya saben usar un teléfono, ¿vea? Ya saben, cierto. sí, sí, por ejemplo, Ujú. y que esto, por ejemplo, de los medios también, ¿verdad? O sea, qué bonito es cuando los medios sirven para un encuentro, o sea, lo dice el Papa también, los medios no siempre son un espacio para encuentro, sino para distracción, o sea, nos distraen, nos alejan de la realidad. Y en aquel tiempo que no existía nada de esto, pero Ujú. ¿qué pasaría si Francisco y Clara vivieran ahora? Ellos que apostaron tanto por poder ver a los ojos a cada hermano, a cada hermana, a escucharle de corazón, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? O sea, esto parte de un sentir que, que lo más real y lo más concreto está en el encuentro directo, que está la belleza y la grandeza de la tecnología, pues que ahora tenemos, ¿verdad? Que nos aporta tanto, pero que no hay que renunciar, o si incluso, por ejemplo, este encuentro virtual que estamos teniendo, sea así me encantó eso de la oración inicial, ¿verdad? Antes de comenzar, bien bonito. O sea, sentir que esto va mucho más allá de un esfuerzo humano. Y esa es la conciencia, siento yo, que debe de mover, quizás quienes acompañan también a los jóvenes, ¿verdad? La Madre Santa Clara es gran luz en esto, que se ilumine a los jóvenes en el sentido de no apostar solo por lo egoísta, ¿verdad? De solo lo que a mí me interesa, ser capaz de ver más allá de lo que me tiene agarrada el teléfono, ¿verdad? O sea, de que no, me impide encontrarme de corazón con mi familia, aunque a veces el encuentro sea difícil en el hogar o con los hermanos dentro de la comunidad a la que pertenezcamos. Entonces siento que en ese elemento es grande el aporte que nos da la Madre Santa Clara también. Mm. Qué importante esto que menciona, porque de hecho ahora está recordando, porque Francisco visitaba a Santa Clara Sí, constantemente, incluso Clara le pasaba dando consejos a San Francisco, pero sí, ellos tenían esos encuentros, claro, no tenían la tecnología que tenemos hoy, pero aún así, yo me imagino, aún teniéndolo, esos encuentros ya cara a cara, humanas, son sumamente importantes. sí, Incluso ahora después de la pandemia, nosotros de la OFS comenzamos a tener problemas, no solamente en Costa Rica, fue en general, fue en un montón de países. Nos encantó la virtualidad tanto de que sigamos haciendo virtual nuestra fraternidad, ¿verdad? Y no, es que no es así. La fraternidad, la vivencia humana tiene que ser cara a cara. Es mucho más sí. enriquecedor. Y lamentablemente los jóvenes también, muchos, como acaba de decir, nacen casi con el teléfono en la mano, ¿verdad? Y,
y es como el viejo dicho, había un viejo dicho que decía que los teléfonos son para cortar distancias, no alargar conversaciones. O sea, Ah, se sabía que acorte la distancia en momentos, como ahora que estamos haciendo, pero no sí, para alargar conversaciones, no para que todo lo que tengamos que hablar y conversar sea virtual. No, es que sí. no hay nada como sentarse con un cafecito y estar tú a tú, cara a Ujú, cara y tener esa ujú. conversación, y es cierto, Clara y Francisco lo practicaban. Es que era así, ¿verdad? Y de nuevo, no tenían la tecnología, pero sí tenían las cartas. Podrían haberse mandado cartas y Sí, no fue así. sí, O sea, se visitaba, se sí. veía cara a cara, hablemos, conversemos, compartamos. A veces nuestra sociedad sí necesita, hace poco yo escuchaba un podcast porque no solo hago podcast, también escucho podcast. Ah, bueno. Ah, También, yo bueno. consumo Ah, podcast. bueno. Eh, Ah, Yo escuchaba un podcast católico que decía que a veces uno necesita hacer un detox en la vida, en la semana, 6 días a la semana a pura tecnología y todo. Hay un día que hay que dejarlo a un lado, deje el WhatsApp, deje el Facebook, y tenga un momento sin nada de eso y Sí. incluso ese día de decir, si yo ocupo hablar con alguien, busco a la persona. Estoy cara a ujú. cara con esa persona, comparto con esa persona. Somos somos seres Sí, sociales sí. y necesitamos hacer eso. Es parte de nuestro ser. La virtualidad nos está afectando, nos está matando, realmente. No, y fíjese que una de las cosas, por lo menos que yo capto mucho, que también todo esto nos ha enfermado. Sí. Nos ha enfermado porque ya no hay un abrazo, ya no hay un Mm, apretón de manos, o sea, claro. ya eso ha ido como perdiendo sentido, ¿verdad? Por lo mismo de la virtualidad. Y qué bien nos hace un abrazo, ¿verdad? Lo pudimos ver pues en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Cuando Ay, estuvimos sí, tan distantes, tan alejados, y uno mira ahora pues cuántas enfermedades, por lo menos a nosotros con esto que trabajamos, lo de la medicina natural, muchas personas nos visitan y muchas veces las enfermedades no son tanto físicas, ¿verdad? Caemos nosotros en la cuenta de eso, cuántos niños deprimidos, cuántos niños eh, diabéticos, o sea, es increíble cuántos sí, adolescentes sin sentido de la vida se quieren quitar la vida. Es increíble, o sea, la fuerza, o sea, del mal que nos ha invadido también a través de este recurso que es tan bueno. sí. ¿Verdad? Porque a veces uno mira, pues, ¿verdad? O nos cuentan los papás, ¿verdad? Cuando nos visitan, la familia, mira, por estar con el teléfono, ya no me pone atención, ya no me escuchan los matrimonios, a veces con tantas dificultades, pues también, incluso en los grupos, porque a veces están en la reunión y no soltamos el teléfono, ¿verdad? Entonces, ahí se va Cierto. viendo como todo esto, entonces uno se va dando cuenta como esto también, o sea, es una espada de doble filo. ¿Verdad? O sea, es un gran recurso, pero a la vez nos acostumbramos, o sea, nos acomodamos y cualquier cosa, el ser humano tiende pues a no salir de su zona de confort, ¿verdad? Me es fácil, así pues no salgo, estoy desde mi casa, ya me puedo conectar, no, hermano, sí yo voy a estar con usted, pero no es lo mismo, No es lo mismo. ¿verdad? No es lo mismo Jamás. recibir esa calidez humana, o sea, que recibimos a través del encuentro, incluso Clara, pues es la mujer del encuentro. ¿Verdad? Ella busca encontrarse con Dios, encontrarse con las hermanas, encontrarse con Francisco, encontrarse con su pueblo, encontrarse eh, con la naturaleza, en el contemplar, ¿verdad? Ujú. Y Clara tuvo esa profundidad también porque tuvo esos encuentros, porque cuando no tenemos esos encuentros nos volvemos muy superficiales, muy fríos, nos acostumbramos a creer que ya todo está dado, que ya está todo hecho, y no es así, ¿verdad? Sobre todo creo que tenemos que recuperar un poco ese sentido de la calidez humana en nuestra vida, esa Sí, calidad que nos humaniza, que nos libera y que nos hace experimentar a Dios en el otro, en esa imagen de Dios que se me presenta en el otro. Entonces ujú, creo que la Madre Santa Clara en este aspecto nos lanza un gran reto, pues el mismo Jesús, o sea, cómo nos muestra este camino, o sea, Clara bebió pues de este maestro, ¿verdad? Por excelencia, Jesús, que se compadeció de su pueblo, que dio de comer, que abrazó, que sanó, que liberó, y creo que apropiarnos de esa palabra también es un reto muy grande para nosotros y nosotras ahora, ¿verdad? Creer en esa palabra que podemos liberar, que podemos sanar, que con un abrazo, con una sonrisa, con un gesto solidario también podemos tocar el corazón de aquella persona que a lo mejor vive en una soledad profunda,
¿verdad? Aquella que está enfermo, que no hay quien vele por él, aquel que no tiene esa solidaridad. Entonces creo que el reto para nosotros franciscanos y franciscanas, clarianos y clarianos ahora, pues es también recuperar ese corazón cálido, ¿verdad? Esa ternura que se ha perdido, ¿verdad? Porque a veces uno escucha Cierto. expresiones tan fuertes, o sea, ya no hay amabilidad, ya no hay un buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O sea, falta mucho eso, un buenas tardes, ¿cómo te has sentido? Una visita cuando usted está enfermo, una visita en la cárcel. O sea, cómo esta práctica también de las obras de misericordia la hemos dejado a un lado. O sea, un hermano ya no llega a la reunión, ya no nos importa que si está o si no está, Ni si vino, preguntamos ni no nada, sí, sabemos por qué, sí, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy, muy importante, cómo recuperar nuestra humanidad porque realmente la hemos perdido. cierto. Y el mismo Jesús, y yo creo que la contemplación de Clara gira en torno a esto, contemplar a este desnudo, es abrazarlo en la totalidad y la experiencia del Padre San Francisco, también en este abrazo al leproso, en esta amargura que se le volvió dulzura, creo que ellos siempre apuntaron a lo esencial. Y creo que esa es la enseñanza más grande que nos pueden dejar Francisco y Clara, nuestros santos, nuestros mártires que aportaron tanto a la vida. Nosotras en nuestra comunidad, pues apostamos mucho también en esta dimensión martirial, o sea, estos hombres, estas mujeres que lo dieron todo, ¿verdad? Tenemos pues aquí a San Óscar Arnulfo Romero, mujeres mártires en otros países, pues también, ¿verdad? Que nos dicen tanto de este amor incondicional, este amor exclusivo a Dios, pero difusivo también a los hermanos y a las hermanas. Y creo que la calidad y calidez de nuestro amor es lo que puede transformar también, digamos, esos espacios donde ya hay solo frialdad, indiferencia, ¿verdad? Creo que esto toca profundamente y debe de sensibilizarnos el sufrimiento, el dolor de los crucificados de hoy. Ujú. Así es, amén. Sí, no. De hecho, estaba nada más recordando rápidamente el primer episodio de este podcast fue un testimonio y fue un Sí. muchacho que yo conocí en la Juventud Franciscana. Hoy en día está en la OFS, está en otra fraternidad, pero él Ujú. el primer día que llegó, él venía de andar con pandillas, no andaba en buenas andanzas. Y él por escaparse de una gente que de hecho lo iban a matar, literalmente, entró al salón de que estábamos reunidos, de la Jufra, de la Junta Franciscana, en Los Capuchinos, en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Él entra, así de la nada, simplemente porque estaba fugándose para que no lo mataran. Y al final de la reunión todo el mundo se acercó a darle un abrazo, algo que él no sintió, no sentía desde mucho tiempo. Y eso le transformó la vida. Vea que hoy en día está en la Qué OFS, lindo. ¿verdad? Sí. Entonces, eso que decís vos, cierto, hasta qué falta es ese calor humano, ese abrazo, ese encuentro y todo, puede transformar vidas, puede hacer el mundo mucho mejor. Y son cosas que sí podemos aprender bastante de Santa Clara. Sí, ¿No? sí, incluso se cuenta que la Madre Santa Clara cuidaba mucho de las hermanas. Dice que cuando una hermana estaba, digamos, no estaba Enferma. cubierta, ¿verdad? En el momento del descanso, pues dice que ella iba y la cubría, Ujú, ¿verdad? Si una hermana pues también estaba enferma, pues igual ella pues tenía ese don, ¿verdad? Esa atención, digamos, ese sentido de cuidado de la otra. ¿Verdad? Y creo que eso también hace mucha falta en nosotros, tener esa responsabilidad, ¿verdad? De cuidar de la otra, del otro, o sea, del más frágil, ¿verdad? Incluso el mismo Jesús, pues y la Madre Santa Clara dice, cuando una hermana pues esté enferma, ahí no se hace silencio, no se hace nada, porque hay que atender a la hermana, o sea, se rompe el silencio, dice, cuando es cuestión de cuidar al más débil, al más frágil. Entonces ujú, creo que eso es un reto pues muy grande ahora para nosotras, ¿verdad? De podernos hacer responsables del otro y de la otra. ujú, Y de llevar pues esta ternura de Dios sobre todo, esta ujú, sonrisa de Dios y esta calidez de Él. ¿Verdad? Creo que pues hay una riqueza inmensa, ¿verdad? En nuestra espiritualidad, tantos elementos bellos, ¿verdad? Para crecer. Y la Madre Santa Clara dice que hay que crecer de bien a mejor y de virtud en virtud, nos ujú, dice la Madre Santa Clara a nosotros. Y qué bonito sentirnos tocados por Dios para generar también esa transformación, no solo en nosotros, sino que también en las otras personas, ¿verdad? Con estos gestos liberadores, estos gestos que también devuelven pues esa ternura de Dios. mm, sí.
Bueno, como ahora dije, podemos pasar toda la noche hablando, pero realmente hay que poner fin al episodio, más bien. Sí. Sí, no, hermana Verónica, hermana Laura, muchísimas gracias realmente por haber sacado el ratito, estar con nosotros, verar aquí y compartirnos un poco de esta espiritualidad eh, clariana prácticamente, ¿verdad? Que debe ser más bien Francis clariana, no podemos olvidar que es una sola espiritualidad en realidad. Hermanas, una pregunta, si Sí. alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, digamos, tal vez, quién sabe, puede haber una joven ahí que está con sus inquietudes vocacionales, ¿verdad? O general, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo haría? Bueno, lo primero, ¿verdad? Es lo que ya usted mencionaba, es la de la inquietud vocacional, ¿verdad? Ujú, Siempre, bueno, nosotros tenemos un número de teléfono al que ustedes podrían llamarnos, ponerse en contacto con nosotras y iniciar ese proceso. Quizás así como requisito, ¿verdad? Nosotras únicas que tenemos es tener la edad de 18 años, ¿verdad? Que es la mayoría de edad, y haber pues terminado sus estudios de bachillerato, ya de ahí por hasta la edad de los 25 años, ¿verdad? Entonces, les dejamos el número de teléfono que si lo incluimos con el código de área sería más 503 74 47 2500. Ese es pues el código de El Salvador, ¿verdad? 503. Y ya, ujú. entonces cualquier inquietud pues que quieran acercarse y preguntar, pueden escribirnos ahí y ahí podemos llevar un proceso de seguimiento. Sí, Ujú, hay, digamos, también, ¿verdad? Monasterio en Costa Rica. Hay, por si hay alguna joven, porque se sienta llamada, ¿verdad? En Costa Rica, pues están las ujú, hermanas Clarisa, estamos en todo Centroamérica y nosotros, pues acá que somos Monasterio de San Damián en El Salvador. Y igual, pues también, ¿verdad? Nos sentimos muy agradecidas por este espacio, por este momento, pues de compartir, ¿verdad? Y si surge, pues en alguna joven esa inquietud, ¿verdad? De querer consagrar su vida al estilo, a nuestro estilo de vida, pues nuestra vida, pues es la contemplación, ¿verdad? Nuestro apostolado es la oración. Acompañar al pueblo de Dios, pues desde nuestra oración, ese es nuestro mayor apostolado dentro de la iglesia, pues y dentro también de nuestro pueblo. ¿Verdad? Así que la joven, pues ahí que siente esa inquietud o sintió esa cosquillita, ¿verdad? Al escuchar pues sobre la vida de la Madre Santa Clara y con el deseo de abrazar a este Cristo pobre y crucificado desde esa forma de vivir, pues ahí estaremos atentas. ujú. Bueno, Sí, ya, muchas gracias. Aprovechando también sí, este espacio para decirle también a todos y todas cuantos nos escuchan que, que no se dejen apagar la chispa del amor de Dios que Él ya una vez puso en su corazón, que la situación adversa o difícil que en algún momento en la vida se pueda atravesar es incluso parte de ese proceso de conocer auténticamente a nuestro Dios, que es solo el Dios del amor, de la vida, del querernos planificar en Él, en su amor, ¿verdad? Entonces, todo cuanto venga en nuestra vida, en nuestro proceso, es parte de eso, de que conozcamos que Dios es pues solo amor y espera que nuestro corazón lo vayamos transformando cada vez más hacia Él. Este es, creo yo, también en esencia lo que llevó a nuestra Madre Santa Clara a ser la gran Santa Clara de Asís que ahora conocemos, pues ujú, sentir este proceso tan auténtico de conversión y de encuentro diario con Dios. Y gracias también pues, por este espacio, por la oportunidad de compartir y de llegar al corazón de cada uno de ustedes que nos han abierto en estos momentos. Y gracias también a usted, Marco, por este esfuerzo grande de la evangelización que tanto pide el Papa Francisco. ujú. Sí, agradecerles y también pues cuenten con nuestras oraciones, ¿verdad? Que siempre están ahí presentes frente a Jesús sacramentado y también por usted, Malcolm, para que este esfuerzo pues se siga multiplicando este talento, como dice Santa Clara, ¿verdad? Que ese talento que ha recibido pues sea multiplicado también para acrecentar pues el reino de Dios. Y también pues les pedimos sus oraciones, ¿verdad? Por cada una de nosotras. Aquí vivimos, somos 11 hermanas, ¿verdad? Las que vivimos acá en el monasterio de diferentes, bueno, tenemos dos de Guatemala y el resto pues somos de diferentes lugares del Salvador. Y bueno, su oración por ustedes el día 11 de agosto, que celebramos pues a nuestra Madre Ah, sí, Santa Clara. ya se Felicidades viene. a todos porque pues Clara es patrimonio de la iglesia y de todo el pueblo de Dios. Un Mm, abrazo también pues ahí para cada uno en esta gran solemnidad. sí, más bien, muchísimas gracias. Y bueno, terminemos con una oración. ¿Qué les parece? Sí.
Sí, está muy bien. Les vamos a Gracias. impartir entonces la bendición de nuestra Madre Santa Clara, ¿verdad? Esta oración pues que se hace difusiva también hacia ustedes. Os bendigo en mi vida y después de mi muerte, en cuanto puedo y más aún de lo que puedo, con todas las bendiciones con que el Padre de las misericordias bendijo a sus hijos e hijas y los bendecirá en el cielo y en la tierra. Que el Señor esté siempre con ustedes y que ustedes estén siempre con Él. Amén. Seráficos Padres San Francisco y Santa Clara, Rueguen por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, Ruega por nosotros. el Señor nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este episodio. Si les gustó el episodio, por favor, denle like, compártalo también con los demás que sienten que puede ser una gran bendición en sus vidas. También recuerde que nos pueden seguir en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también estamos en YouTube. Ahí pueden suscribirse y darle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. Nos encuentran como Encontrando a Francisco. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y ahora estamos en Threads. Y también tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir cuando gusten hacer preguntas o darnos consejos, sugerencias. Estamos en encontrandofrancisco@gmail.com. También siempre le pedimos que oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.